Mientras yo les voy contando, Mario, un poco qué vamos a trabajar hoy. Hoy el eje es planificación y acción, planificación y quehacer cotidiano, buscando las articulaciones y los puntos de contacto entre la agenda estratégica y las operaciones y actividades concretas del día a día. Hoy ya es el tercer encuentro que tenemos con ustedes. ¿No se me escucha a mí? A ver ahí. Perfecto. Sí, sí. Sí, bien, te escuchamos. Bueno. Mario Siede es docente e investigador de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Universidad Nacional del Litoral. Es director académico de la Diplomatura en Gestión de las Organizaciones Sociales de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Yo sé que hay algunos participantes que entiendo que están haciendo la diplomatura, así que también conocen un poquito, lo conocen a Mario desde ahí. Así bueno, hoy vamos a tener el encuentro con Buenísimo. Mario. Primero, un saludo, buenas tardes afectuoso a todos y a todas los que están aquí en esta reunión. La verdad que es un gran gusto poder estar aquí conversando sobre este tema que nos parece tan importante. También estamos contentos porque estamos desde la Facultad de Trabajo Social teniendo este vínculo fuerte con la ciudad de Gualeguaychú, con sus organizaciones, y de esta manera también estamos tratando de aportar a lo que es estos encuentros, fortalecimiento y diálogos con organizaciones sociales. No sé cómo estamos con la presentación. En su caso, yo diría si por ahí Mauro lo puede presentar, porque la verdad es que estoy acá complicando un poco. Dice, lamentablemente no se puede presentar. Me dice, hubo un error al compartir pantalla. Yo creo que, no sé si entonces, lo que yo no si sé, perdón, se escucha ahí, lo que yo no sé es si puedo admitir cuando estoy presentando, pero hago lo siguiente, lo presento del siguiente modo. Yo ya entré, Mauro, sí, yo ya entré desde extensión, así que presenta nomás. Yo puedo salir acá y entro desde la compu entonces, bien. Porque yo estoy también desde el celular. Ahí salgo y vuelvo a entrar. Muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno, buenísimo. Básicamente lo que hoy vamos a trabajar, digamos, es una cosa interesante, porque muchas veces nos pasa en las organizaciones sociales que el día a día nos va colocando. Ahí se le ha desconectado a Mario. A ver, esperamos. Lo que les decía es que estamos bueno, con este tema, que es un tema que es muy apasionante, porque la verdad que creo que es apasionante porque este tema conecta, digamos, lo que nos pasa todos los días con lo que queremos hacer desde nuestra organización, ¿sí? Eso es conectar directamente con la vida. Y entonces esto, lo que me entusiasma de este tema, que también, bueno, lo he compartido, lo hemos trabajado, porque siempre es una tensión, ¿verdad?, entre aquello que nos movilizó a armar una organización, aquello que nos movilizó a pensar en hacer una organización, en hacer proyectos, en llevar adelante nuestras ideas. Eso se tensiona muchas veces con la urgencia, con los temas que vienen y que no los esperábamos, con las sorpresas, con esta cosa que nos pasa todos los días, ¿verdad? Y entonces parece ser que en un momento hay un trajín, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en un momento hay como un torbellino, y finalmente a veces nos encontramos y nos miramos a nosotros mismos y decimos, bueno, pero ¿para qué es que yo estoy haciendo esto? Porque finalmente, digamos, ¿no? Parece ser que muchas veces las tareas nos están invadiendo.
Bueno, tengo a alguien que está con una, deben estar escuchando ustedes ahí, un segundo, con una terrible, un ruido extraño está sonando aquí en mi casa. Entonces te decía un poco esta idea de un segundo, por favor. Decía los avatares del día a día y los imprevistos. Esto no estaba programado. Lo cierto es que cómo salimos de este día a día, de este torbellino, ¿sí? Entonces ahí, por favor, la siguiente. Nos preguntamos justamente cómo se conecta, digamos, lo que planificamos con nuestro quehacer cotidiano. Cómo se van articulando, cómo se va relacionando lo que estuvimos planificando, lo que pensamos, el proyecto que elaboramos, el proyecto que estamos desarrollando con lo que nos pasa todos los días. Y a eso, de alguna manera, lo llamamos buscar los puntos de contacto entre lo que sería nuestra agenda estratégica, es decir, lo que realmente estamos construyendo, con las operaciones y las actividades concretas del día a día. En este sentido, de alguna manera, hay una cierta relación, entonces, entre lo que sería la visión en planificación y las políticas que llevamos adelante como organización o en alianza como organización con el Estado o con otras organizaciones. Justamente la idea de la visión, la idea de lo que pensamos con sentido estratégico, nos ayuda a pensar en un horizonte, nos ayuda a pensar en el futuro, nos ayuda a ver cómo alcanzamos ese futuro a través de proyectos y a través de desafíos. Entonces, y también hay, digamos, en ese contexto, un deber ser, cómo las cosas deben ser, ¿verdad? Porque si trabajamos en organizaciones sociales es porque estamos desconformes con cómo las cosas son. Es decir, estamos desconformes con que haya necesidades, con que haya niños que no tienen un ejercicio pleno de sus derechos o que haya problemas de salud en los adultos mayores, en los viejos. Es decir, siempre tenemos y trabajamos con temas que nos ponen, digamos, a pensar en este plano normativo, lo que debe ser. En esa mirada, digamos, nosotros decimos que las organizaciones sociales, nosotros trabajamos como organizaciones sociales en el ámbito de las organizaciones privadas, pero al mismo tiempo trabajamos con asuntos públicos. Y esta idea de que trabajamos con asuntos públicos también nos pone un conjunto de desafíos y nos plantean la cuestión de los derechos, la cuestión del acceso, la cuestión de cómo se gestiona la relación entre el presente y el futuro. La siguiente, por favor. La manera, entonces, que queremos que vamos a trabajar hoy es que vamos a trabajar, digamos, cómo podemos contribuir a la construcción de algunos abordajes metodológicos que nos permitan juntar los requerimientos cotidianos con los objetivos estratégicos de nuestra organización, ¿sí? ¿Cómo hacemos para tener presente en las actividades y las tareas cotidianas esos objetivos que se trabajan en la visión? Adelante. La visión, ustedes saben que la visión es un momento metodológico dentro de un proceso de planificación estratégica que lo que hace, la planificación obviamente lo que busca es preconfigurar acciones, organizar la relación entre lo que hacemos ahora y qué futuro queremos, y necesariamente tenemos que pensar en trabajar con otros actores y tratar de identificar cuáles son las situaciones que deseamos cambiar. Entonces, si tenemos una situación de deprivación de derechos, queremos que los derechos sean ejercidos. Si tenemos una situación de necesidad, queremos sanear la necesidad. Si tenemos una situación de brecha entre una cuestión que estamos viendo que por nuestros valores nos incomoda, nos deja, digamos, con una brecha entre lo que queremos y lo que estamos viendo, entonces ahí trabajamos con una idea de visión. La visión que nos moviliza. Nos moviliza deseos, valores y compromisos. Básicamente, cuando ustedes ponen entusiasmo y dedican parte de su vida a lograr una meta, a conseguir un objetivo, a llevar adelante un conjunto de tareas, están jugando no solamente con un proyecto, no solamente con un objetivo fríamente
tratados, sino que están jugando con deseos, con valores y con compromisos. Es decir, que nosotros en general trabajamos en las organizaciones, trabajamos sea de manera voluntaria o de manera profesional, pero trabajamos porque hay un compromiso, porque hay un deseo y porque hay un valor que queremos realizar. Esto es muy importante en los procesos de planificación y no muchas veces esto es tenido en cuenta. La idea de poder trabajar con una visión. Ahora vamos a ir entendiendo por qué esta idea de la visión, donde se expresan los deseos, los valores y los compromisos, es importante. ¿Por qué es importante la visión? Porque la visión es esa situación de futuro deseada, ¿sí?, que nos interpela, que nos convoca, que nos llama, que nos moviliza. Entonces, si tenemos esa visión, justamente cuando tenemos una idea, ese norte claro o esa imagen de futuro que queremos de lo que queremos lograr, y lo consideramos en nuestras prácticas cotidianas, la visión y la planificación estratégica empiezan a otorgar, digamos, a responder a las preguntas estas que estamos haciendo aquí. Las prácticas cotidianas, eso está desarrollado en el texto que les envié, pero vamos a decir que las prácticas cotidianas son las prácticas que desarrollamos aquí y ahora. Es decir, son las cosas que hacemos todos los días, ¿sí? Que vamos al merendero, que lo abrimos, que preparamos las raciones, que esperamos a la gente, que organizamos el equipo, o vamos a, digamos, o vamos a la escuela, o vamos al barrio, o recorremos, o vamos a las reuniones, o programamos con otros cómo van a seguir siendo las actividades de futuro. Es decir, tenemos las prácticas cotidianas. Entonces, ¿la visión para qué sirve? Sirve, en primer lugar, para contextualizar. Es decir, yo, ¿dónde estoy ahora? ¿Sí? ¿Dónde se desarrolla esa práctica cotidiana? ¿Y qué sentido tiene mi práctica cotidiana en relación con la visión? ¿Sí? Estas preguntas son preguntas clave, porque muchas veces la realidad es muy heterogénea, la realidad es muy compleja, y lo que nos acarrea, digamos, es a veces confusión, a veces nos perdemos, a veces estamos como en un estado también de ansiedad, a veces tenemos problemas que no sabemos cómo resolvernos, y entra también cierta ansiedad, cierta angustia y cierta preocupación porque parece que no podemos desatar los nudos del aquí y ahora, ¿sí? Entonces, ¿cómo salimos de los nudos de la ansiedad, de la angustia? Pensando primero, ¿cuál es el sentido, entonces, de nuestro trabajo? ¿Cuál es el sentido de nuestra organización en nuestra tarea? ¿Para qué lo hacemos? Otorga el sentido. ¿Y por qué lo hacemos? Les da un significado. Es decir, entonces, cuando decimos ¿por qué lo hacemos?, estamos reconociendo que lo que hacemos tiene un significado. Muchas veces algunas actividades son muy simples: barrer local, calentar un mate cocido, ir a hacer unas compras, ir a buscar a los compañeros a la casa, esperar, saber comprender a la situación del otro, saber entender lo que le está pasando. Esas pequeñas cosas otorgan, digamos, empiezan a preguntarse, bueno, ¿por qué estoy haciendo todo esto si yo en realidad estaba pensando en organizar un merendero? ¿Por qué estoy caminando por acá por el barrio si tendría que estar en el local trabajando con la tarea que me habían asignado? Muchas veces la realidad nos coloca más desafíos de los que habíamos pensado. Y esos desafíos, digamos, nos colocan en esta situación de, bueno, de encierro, de limitación, de preocupación, porque no podemos resolver justamente nuestra práctica cotidiana. En ese sentido, estas prácticas cotidianas, lo que nos permite salir de esa trama de la práctica cotidiana es tener en claro la visión y el significado y el sentido de lo que hacemos en el día a día. Vamos adelante. De manera tal que cuando hablamos de prácticas cotidianas, esas prácticas cotidianas siempre están desarrollándose en el presente. Es decir, las prácticas cotidianas son prácticas que son del aquí y ahora, ¿sí? No le llamamos prácticas cotidianas a algo que hicimos en el pasado o algo que haremos en el futuro. Le llamamos prácticas cotidianas a las cosas del aquí y ahora. Es decir, a las cosas que se nos presentan como desafíos en el hacer del día a día, ¿sí? Esas prácticas cotidianas, claro que tienen un sentido, pero tenemos que entender que ese presente
se constituye como un presente de desafíos en una conexión entre pasado y futuro, ¿sí? Entre el problema que yo tenía y el futuro con el cual yo deseo poder transformar el problema sobre el cual partí. Yo no sé si se está escuchando bien, tengo evidentemente una obra acá en mi piso y no estaba previsto, tengo una perforadora. No sé. Se escucha bien igual, Mario, se escucha bien. Sí, sí. Muchas gracias. La verdad que esto sí que es realmente fuera de contexto, digamos. Pero estamos todos, fíjense que esta es otra vicisitud de nuestras prácticas cotidianas que estamos aprendiendo. Resulta que los espacios de aprendizaje en nuestras prácticas cotidianas ahora son en nuestros propios hogares, ¿sí? Es decir, las prácticas cotidianas de enseñanza y de aprendizaje las estamos desarrollando en nuestras propias casas. Y esto también, digamos, el no tener la escuela, el no tener el espacio de la facultad, el no tener el espacio del encuentro, el espacio de la oficina, el espacio del taller, el espacio compartido con otros, también nos modifica nuestras prácticas cotidianas. Se nos aparecen una cantidad de problemas, ¿sí? Se nos aparecen una cantidad de problemas que no teníamos cuando teníamos la organización fuera del aislamiento y fuera de la pandemia. Por eso también hablar de este tema en este contexto es una cuestión tan fuerte, ¿sí? Entonces, retomando un poco, esta idea de la visión es que esta idea de futuro deseado, imaginado, con el cual me comprometo, digamos, esa idea es la que me da fuerza en mi práctica cotidiana actual, es la que me ayuda a no perder el entusiasmo, es la que me ayuda a encontrarle sentido, es la que me ayuda a recordar el significado de lo que estoy haciendo, ¿sí? Esta cuestión no es una cuestión menor, por lo tanto, la idea de elaborar conjuntamente esa imagen de futuro deseada es una imagen que realmente nos ayuda a pensar el sentido y la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Muchas veces nos encontramos casi siempre nos encontramos con problemas que no los habíamos previsto en la implementación de nuestras acciones, ¿sí? Que no estaban del todo dentro de lo que habíamos programado. Y precisamente las prácticas cotidianas es así que nos enseñan, ¿verdad? Nos enseñan a decir que nuestra capacidad de proyectar, nuestra capacidad de programar, digamos, tiene sus limitaciones, porque la realidad va más allá, la realidad va mucho más rápido de lo que uno había imaginado, ¿sí? Las necesidades tienen otros colores, las urgencias son otras, los problemas que uno pensaba que se iba a encontrar son a veces mucho más grandes de lo que realmente se había imaginado o había programado. Por lo tanto, ahí podemos seguir para adelante. En nuestras prácticas cotidianas es en donde encontramos realmente los desafíos más grandes, ¿sí? Entonces, de allí que esos desafíos más grandes que se dan en el día a día, digamos, tenemos que buscar una conexión con lo que nos da sentido, con lo que nos da significado. De allí entonces esta idea de la visión, que la visión, digamos, es cuando un grupo o un actor social, una organización social, identifica y expresa con precisión y con claridad qué es lo que quiere lograr en el futuro, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿sí? A ver, voy a dar un ejemplo, a ver si nos entendemos y ustedes me contestan por acá, por el chat. Si tengo un merendero donde ofrezco una copa de leche por la tarde con una galleta, digamos, mi tarea es ofrecer una copa de leche y una galleta a un conjunto de jóvenes o de niños que vienen, digamos, hasta ese lugar o que yo me aproximo hasta las casas de ellos. El objetivo, digamos, esa tarea, digamos, debe ser cumplida. Hay que tener disponible la leche y hay que tener disponibles los bizcochos, hubo que haber dispuesto de los fondos, hubo que haber hecho las compras, hubo que haber reunido a los niños, es decir, todo un conjunto de tareas, ¿sí? Ahora, lo que nosotros queremos en el futuro no es solamente servir una copa de leche y ofrecer una ración alimentaria a los niños. Nosotros lo que queremos es niños que tengan una complementación nutricional adecuada para garantizar su crecimiento. Entonces, nuestro objetivo inmediato será servir correctamente la ración alimentaria de que se trate, pero nuestro objetivo como visión es cubrir, digamos, las necesidades alimentarias de un grupo de niños. Y más allá todavía,
poder hacer que esos niños accedan plenamente a todos sus derechos, y no solamente a los derechos alimentarios, sino también al derecho a la educación de calidad, al derecho al juego, al derecho a la identidad, al derecho a organizarse, al derecho a ser considerado como un sujeto de derecho por los adultos, ¿sí? Fíjense entonces un poco la diferencia que hay entre la tarea cotidiana y la visión de futuro, o qué es lo que quiero lograr. Lo que yo quiero lograr es lograr una niñez que sea plena en sus derechos y en sus capacidades y en su desarrollo. Toda esta enunciación es la que me ayuda en el día a día a poder calentar la leche, a buscar las compras, a hablar con los padres, a organizar el día a día, es decir, lo cotidiano de las prácticas cotidianas, el famoso quehacer cotidiano. Si no tenemos claro ese norte, parece que estamos haciendo, no sé, una tarea como de servir una copa de leche y un bizcocho. Y no es eso lo que estamos haciendo, ¿sí? El sentido y el significado es otra cosa. ¿Se entiende la comparación? Si ustedes me ayudan y me dan una devolución, sea haciéndome así con los dedos, o sea escribiendo que sí en el chat, estamos bien. Por eso, la idea, ok, ahí vamos. Bueno, bien. Por supuesto, bueno, ahí va, gracias. La historia es que justamente, entonces fíjense que la idea, gracias por la devolución, entonces fíjense que justamente la visión tiene que ser enunciada, ¿sí? Tiene que ser escrita, tiene que ser compartida, discutida entre todos, ¿sí? Tiene que ser ese norte o ese sur, como ustedes quieran, tiene que ser claro, tiene que estar comprendido. ¿Por qué? Porque no solamente es una cuestión individual. Si compartimos entre todos una visión, estamos formando un colectivo, ¿sí? El colectivo, como organizaciones, como grupo, digamos, lo arma la visión compartida, ¿sí? Nosotros estamos acá y somos un colectivo porque estamos queriendo discutir sobre procesos de fortalecimiento de las organizaciones sociales. Y eso, en este rato, nos hace un colectivo que tiene una dirección clara, ¿sí? Y el aporte que yo pueda hacer y el aporte que ustedes puedan hacer está direccionado a lograr esto de fortalecer las organizaciones en la sociedad civil. La siguiente, por favor. De allí entonces que cuando tenemos ese norte claro, exacto, liderar claramente una organización, exacto. El liderazgo de una organización no es solamente una persona, sino también la idea que nos convoca a todos a sumarnos a esa tarea y a esa organización, ¿sí? Una cosa que es importante es que, y ahora lo estamos sintiendo de una manera muy fuerte, es que a veces no tenemos muy claro la importancia que tiene la noción de futuro o las imágenes de futuro, ¿sí? Ahora con la pandemia, el futuro pasó a ser una gran incógnita, ¿verdad? Está todo el planeta preocupado con el futuro, ¿sí? Estamos preocupados con el futuro porque nos está unificando una cuestión cotidiana, que es que tenemos que enfrentar una pandemia en el día a día, ¿sí? Entonces ahí entendemos esta función que tiene el futuro. Cuando nos colocamos, alguien me preguntaba, y lo hemos conversado bastante en diferentes ámbitos, pero en este espacio que estamos viviendo hoy, en esta pandemia, en esta incertidumbre, con tantas dudas, con tanta amenaza, con tanto riesgo, con tanto miedo, porque es verdad que tenemos miedo, y tratamos de tener miedo y no pánico, porque justamente el pánico no ayuda, el miedo, como dice el dicho popular, no es sonso, sino que nos advierte. El pánico nos paraliza. ¿Por qué no nos paralizamos? Porque pensamos que hay un futuro que es posible, ¿sí? Y esa posibilidad de que el futuro sea mejor, digamos, es lo que cumple esta idea de función política, organizacional y psicológica, ¿sí? La idea de futuro nos unifica y nos organiza el presente. Y como decíamos, el presente, ¿de qué está conformado? Está conformado de todas nuestras prácticas cotidianas del día a día. Entonces, recuperando, si el futuro se instala en el aquí y ahora, digamos, y decimos, no, yo estoy haciendo estas cosas porque quiero lograr esto en el futuro, porque quiero responder a este desafío, ejercer este derecho, buscar resolver esta necesidad para poder disfrutar de un derecho, entonces allí estamos diciendo que ese porvenir nos organiza el día a día, nos organiza entonces
para conversar, para organizar las tareas, para ponernos de acuerdo, para discutir, en fin, nos organiza a armar una construcción colectiva. Y nuevamente decimos que la visión organiza el presente y que las prácticas cotidianas adquieren significado y adquieren sentido si entendemos que estamos haciendo todas esas tareas complicadas, donde discutimos, donde nos entreveramos, donde nos vamos chocando unos con otros muchas veces, pero estamos sabiendo que todo ese día a día, digamos, nos está empujando hacia la consecución de una visión. Si no tuviéramos esto, por favor, la siguiente. Si no tuviéramos esto, entonces aparece el conflicto, digamos, pero no un conflicto banal, un conflicto destructivo. No está mal que aparezca el conflicto. Si estamos discutiendo la mejor manera de alcanzar el futuro, la mejor manera de realizar la visión, ¿sí? La idea de la visión, por supuesto que está relacionada con la idea de utopía, ¿sí? Esta idea de utopía, esta idea linda de utopía. Vamos a seguir, por favor. Lo que decimos es que en las imágenes de futuro se juegan nuestros sueños, pero también se juegan, digamos, las maneras en cómo realizamos nuestros sueños, ¿sí? Entonces, y ahí la organización social, las organizaciones sociales, tenemos un rol muy fuerte en discutir las visiones de futuro. ¿Por qué? Porque las organizaciones están cerca de sus miembros, están al lado, son sus miembros, son sus destinatarios, forman parte de la trama social y esa trama social está obviamente, digamos, imbricada en los modos en que vamos a conseguir nuestros objetivos como organización. Cualquiera sea el objetivo social, el objetivo societal, el objetivo de la organización social, está entramado, digamos, en una trama de sentidos. En ese sentido, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es nuestra expectativa general y a largo plazo? Porque si no tenemos el largo plazo, mucho menos vamos a tener claro el corto plazo, ¿sí? Tener en claro la utopía nos ayuda a organizar el presente, tener en claro, finalmente, cuál es el sentido último de estas acciones que estamos realizando. ¿Para qué las estamos realizando? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Sí? Si tenemos claro para qué estamos realizando esas actividades, entonces construimos una conexión entre la planificación y la práctica cotidiana. Esta pregunta que sigue, ¿cuáles son los logros intermedios que debo yo lograr entre mi situación actual y la visión deseada, la imagen de futuro deseada? A veces corremos a buscar una respuesta, pero pensamos poco cuáles son las situaciones, llamamos así en planificación, situación objetivo intermedia, ¿sí? ¿No? En la CIDE sería SOI, una situación objetivo intermedia. Es necesario pensar situaciones objetivo intermedias. No llegamos a una sociedad más justa en un periquete, no llegamos a una sociedad más justa andando bien en merendero solamente, no llegamos a una sociedad que responda a las necesidades de la tercera edad dignamente de un día para el otro. Tenemos que ir buscando los caminos, ¿sí? A eso, adelante por favor, le llamamos trayectorias, ¿sí? Le llamamos trayectorias. Y eso, entonces, lo que decimos es que tenemos que ver cuáles son los escenarios posibles, cuáles son los escenarios deseables y hacer como un escalonamiento. Déjenme usar varias metáforas. Como un escalonamiento. Desde donde estamos ahora hasta aquella imagen de futuro deseada que queremos realizar, aquella visión que queremos realizar, en el medio hay un camino, ¿sí? Hay una trayectoria. Cuando armamos proyectos, lo que estamos haciendo es pensar las trayectorias de racional, ¿sí? Es decir, ¿cómo hago para llegar desde la situación actual con la cual yo no estoy conforme a una situación deseada como objetivo, ¿sí? Que es lo que expreso como objetivos generales en un proyecto o como visión en la planificación estratégica? Si tenemos en claro entonces esa trayectoria, esa idea de trayectorias posibles de la acción para alcanzar el futuro, eso es, digamos, una construcción que se hace desde el aquí y ahora hacia adelante. Vamos a ir viendo cómo estas situaciones objetivo intermedias son necesarias de ser pensadas y con este punto les pido que presten atención porque vamos a intentar hacer un ejercicio en esta reunión de hoy. Por favor, la siguiente.
Aquí tenemos un cuadro donde tenemos la situación actual, la situación deseada como utopía concreta, y en el medio esas situaciones objetivos intermedias. Ven que son como caminos diferentes, ¿no? Como diferentes trayectorias. Aquí, en este medio, entre la situación actual y la utopía concreta o situación deseada, está ni más ni menos que los problemas que nos ponen el día a día, la gestión cotidiana y la realidad. Eso es lo que llamamos la realidad, ¿sí? Entre el ideal del proyecto que estamos buscando como objetivo y la situación actual tenemos caminos, y esos caminos es lidiar con la realidad. La visión nos ayuda a lidiar de manera confiable y de manera significativa con la realidad que tenemos que enfrentar. La realidad que se presenta casi siempre mucho más compleja de lo que nos habíamos imaginado cuando habíamos pensado el proyecto, ¿sí? Cuando habíamos ideado, cuando habíamos escrito el proyecto. Entonces fíjense que lo que tenemos allí, bueno, esto es un cuadro de cómo hacemos para tratar de concretar la visión. La palabra operacionalización supone pensar en diferentes operaciones, ¿ok? ¿Cómo conecto mis problemas del día a día con mi plan estratégico o con mi agenda estratégica? La conexión es pensar no actividades, operaciones. Las operaciones son un conjunto de procesos y actividades, ¿sí? Una operación es algo más complejo que una tarea. Una operación es un conjunto, es un proceso, es un conjunto de actividades y tareas que se deben sostener en el tiempo, y por eso es que hacemos camino al andar, digamos, ¿no? Esta es un poco la cosa, ¿sí? Cuando hacemos trayectorias, cuando pensamos trayectorias posibles, estamos pensando caminos ideales. Pero después, cuando agarramos la pala y empezamos a construir el camino, nos encontramos que no todo era tierra negra, sino que había piedras, ¿sí? O que había un arroyo, o que había unos palos cruzados en el camino, y resulta que remover las piedras y sacar los palos nos costó mucho más de lo que nos habíamos imaginado. Entonces, ahí es donde aparecen los problemas del día a día, los problemas de las prácticas cotidianas. Varios temas, aquí aparecen varios temas, no sé si esperamos un segundito aquí, digamos, y hacemos algunas preguntas. Yo tengo pensado un pequeño ejercicio para que podamos hacer entre todos y ver cómo trabajamos un poco esta idea de trayectoria o esta idea de caminos. Recuerden, esa sigla es situación objetivo intermedia. Si yo no consigo la situación objetivo intermedia que está inmediatamente cercana a mi situación actual, no puedo saltar a la situación objetiva que está más cercana a la utopía concreta. Por lo tanto, aquí las flechas, ustedes ven que avanzan de la situación actual a la situación deseada. Las flechas son nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestras líneas de trabajo, ¿sí? Que lo que van haciendo es, por ejemplo, lograr mejores niveles de organización, mejores niveles de comprensión, hacer mejor las tareas, alcanzar, digamos, resultados parciales. A veces, casi siempre, digamos, para construir un camino hay que desmalezar. Y eso no es, el objetivo nuestro no era ser desmalezadores, ¿sí? Pero tenemos que desmalezar. A veces para construir un camino tenemos que atravesar un arroyo, no sabemos si construir un puente o buscar una canoa. Pero esa discusión aparece porque lo que queremos es andar, y resulta que ese arroyo se nos atravesó en el camino, ¿sí? Estos son los problemas del día a día, estos son los problemas de las prácticas cotidianas. Resulta que nosotros queríamos simplemente hacer un viaje de aquí hasta un puerto y resulta que tenemos un mar bravío, tenemos mal tiempo, nuestro barco no está bien pertrechado, tenemos que dedicarle más tiempo a organizar la barca para poder desarrollar el viaje. Es decir, si pasamos a la siguiente, de ahí es que entonces, cuando decimos por qué es importante la visión, es porque nos ayuda a armar estos horizontes, ¿sí? Y nosotros les llamamos horizontes de posibilidad, ¿sí? Es decir, horizontes de lo que nosotros creemos fuertemente que es posible hacer, ¿sí? Y esto tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque me da una dirección. La visión es como tener una brújula en la mano. Entonces, las actividades cotidianas que se me confunden, que aparecen todas desordenadas, no me pierden en el camino. No termino desviándome, sino que agarro la visión, agarro mi brújula y busco la dirección correcta, ¿sí? Me reorganiza el día a día. La visión me reorganiza la confusión del día a día, la confusión del cotidiano.
Por supuesto que además esta idea de direccionalidad es muy importante, ¿sí? Tener claro cuál es la dirección en la que yo tengo que andar, ¿sí? Aunque, ¿por qué? Porque muchas veces en los proyectos, sobre todo en los proyectos sociales, tenemos que dar rodeos, no son directos nuestros objetivos, ¿sí? Tenemos que dar rodeos. Esos rodeos son las cosas que se presentan, por ejemplo, si yo quiero promover la lactancia materna en madres jóvenes de un barrio, digamos, no puedo ir y decir de aquí en adelante todas las madres dan de mamar dan la teta, digamos, ¿sí? Tengo que desarrollar rodeos, buscar consensos, hablar con las abuelas, hablar con las mamás más viejas, hablar con las mamás más jóvenes, trabajar en capacitaciones, explicar, entender, hacer entender por qué esta conducta del amamantamiento es mejor para la mamá y para el bebé. Es decir, fíjense que siempre que nosotros trabajamos con proyectos sociales, tenemos que buscar, digamos, las maneras a través de las cuales vamos a ir llegando y orientándonos en esa dirección. Y en general, nos suele pasar que también nos equivocamos bastante, ¿sí? Y cuando nos equivocamos, lo que nos ayuda a retomar el camino es justamente tener clara la dirección hacia la cual queríamos ir, ¿sí? En general, una visión deseada de futuro se consigue con la convergencia de muchos proyectos, ¿sí? La visión es la convergencia de muchos proyectos. Eso es, se pueden probar, eso que decía ahí, probar diferentes caminos sin perder el norte o el sur o el rumbo que queremos mantener que nos lleve al futuro deseado, ¿sí? Otra cuestión es que a veces cuando discutimos cómo hacerlo, ponernos de acuerdo en la visión nos ayuda a cohesionar el grupo, ¿sí? Esto es una cuestión muy importante. Si todos nos ponemos de acuerdo en el ABC de dónde queremos ir, entonces nos ayuda a organizarnos. Porque no tenemos que estar explicándonos o explicando el significado y el sentido de cada una de las acciones que tenemos que emprender colectivamente. También le da consistencia a la acción, ¿sí? Del actor que está adentro de la organización, pero también hay otra cuestión importante, que la visión es comunicable. Como la visión es comunicable porque está escrita, es convocante, digamos, esa idea de convocatoria es que me ayuda a que otros que están de acuerdo con el rumbo que yo quiero proponer para lo que sea, se sumen a mi tarea, ¿sí? Entonces no es solamente importante tener la visión de la organización hacia adentro, sino también que es bueno poder tener la visión y comunicarla hacia afuera, porque hacia afuera es que vamos a estar convocando desde nuestra organización a los otros que están recorriendo caminos parecidos. Y ya sabemos que nuestros objetivos sociales no se consiguen solos. Bueno, hay cosas para seguir conversando, como, bueno, cómo nos posicionamos a largo plazo, reforzar y esclarecer el compromiso, relaciones con otras organizaciones sociales y con el Estado, cómo hacemos para dialogar con las empresas, con quién debemos dialogar para fortalecer nuestras trayectorias concretas para conseguir nuestra visión. Si seguimos, hasta aquí quisiera que un segundo ahí, paramos ahí en ese blanco y hacemos un intercambio de preguntas y respuestas que seguramente algunos de ustedes habrán anotado. Entonces, tal vez nos ayuda a dinamizar un poquito este espacio. Si quieren abrir el micrófono, con mucho gusto lo vamos organizando a ese diálogo. Después de eso vamos a colocar un ejercicio que lo vamos a poner ahí para poder hacerlo en un tramo corto de tiempo. Bueno, preguntas. Voy a prender mi luz acá. ¿Se han quedado muy pensativos y pensativas? A ver, la idea acá es, como decimos, es importante que periódicamente se pare la pelota y se haga una crítica sobre lo actuado. Por supuesto que sí, digamos. Nosotros, claro, el activismo puro es justamente el día a día que no tiene mucho sentido, ¿verdad? El activismo puro es hago, no sé para qué, no sé por qué, no le encuentro mucho sentido, hago, pero no veo, digamos, hacia dónde voy, no veo mi trayectoria, ¿sí? Lo que
parar periódicamente significa también, justamente, si tenemos nuestra visión clara, podemos también evaluar, ¿sí? Es decir, ustedes saben que planificación y evaluación son las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Si yo tengo claro a dónde quiero ir, y acá voy a apelar al saber popular, que a mí me gusta siempre. Dicen los amigos míos del barrio que si vos no sabés a dónde querés ir, cualquier colectivo te deja bien, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si vos no sabés a dónde ir, no importa qué colectivo te tomes, porque todos te van a llevar a algún lado, ¿sí? El tema es que si vos sabés claramente a dónde querés ir, tenés que saber cuál es el colectivo que te lleva a dónde querés ir, ¿sí? Entonces, la cuestión está en que esa idea no es cuestión de salir a tomar cualquier bondi para ir a cualquier lado, porque como organización social queremos ir a un lugar específico, el puerto está claro, tenemos objetivos claros, y ahí es donde empezamos a evaluar. Por eso, dos cosas: direccionalidad, ¿sí? Y la dirección nos permite controlar si estamos yendo en el rumbo correcto o no, y eso se llama evaluar, y se llama aprender. Por supuesto que eso le decimos parar la pelota, abrir un espacio a la reflexión, abrir un espacio a la evaluación, y también poder armar, digamos, ejercicios de evaluación, digamos, ¿no? Dice, incluso podemos estabilizar o sostener una situación de injusticia social si hacemos puro activismo. Así es, porque precisamos parar y reflexionar, ¿no? El puro activismo a veces, el puro activismo es reproducir una acción, ¿sí? Y nosotros no queremos hacer acciones reproductivas. Las acciones reproductivas no cambian el mundo, ¿sí? Las acciones creativas cambian el mundo. Y para ser creativos hay que desarrollar procesos de aprendizaje, es decir, de acción, reflexión, evaluación, aprendizaje y acción de vuelta, ¿sí? Entonces, acción, reflexión, evaluación, acción nuevamente. En ese sentido, las trayectorias, fíjense, una cosa es la trayectoria ideal y otra cosa es la trayectoria real. En este caso hay que tener muy claro dónde no se quiere ir y a partir de ahí ver qué opciones. Bueno, claro, cuando tenemos claro una dirección a la cual queremos ir, sabemos que hay otras que no, ¿sí? Muy bien ahí, me gusta esa Abigail. ¿Algún comentario más? Lo que estamos viviendo en estos días nos pone de paréntesis nuestras visiones del futuro, ¿sí? Porque creíamos que sabíamos mucho, creíamos que estábamos haciendo las cosas muy bien, como planeta, ¿sí? O no, o como municipio, o como organización, o como gobierno provincial, o como familia, o como grupo. Y en realidad lo que nos trajo esta pandemia es una enorme incertidumbre, digamos, de cómo estamos haciendo las cosas. Fíjense todo lo que ha cambiado la manera de estar comunicados, todas las trayectorias que nunca imaginábamos que íbamos a recorrer y que las estamos recorriendo, ¿sí? Simplemente porque tenemos una vocación, es decir, no estamos renunciando a lo que nuestras organizaciones quieren lograr. Si tenemos esa cuestión clara, entonces, en este contexto, claro que se puede planificar en este contexto de incertidumbre, por supuesto que sí, porque tenemos valores, tenemos deseos y tenemos compromisos. Y eso nos hace pensar que el futuro lo estamos armando nosotros, aunque tengamos pandemia, aunque tengamos incertidumbres. Esto es una cosa clave. La idea de un norte claro nos homogeneiza como grupo, nos homogeneiza como sociedad. Por eso también la idea del cuidado común, aparece una idea de cuidado que ha crecido terriblemente. No tenemos que cuidarnos solamente frente a las pandemias, tenemos que cuidarnos como seres humanos, o sea, como personas, como grupos, como sociedad. Todo eso también tenemos que cuidar el ambiente. Todo eso está apareciendo en una escala que no la teníamos registrada tan fuertemente y tan cercanamente como me parece que se está registrando ahora. Leo un poco. ¿Cada cuánto es necesario evaluar cómo vamos? Buena pregunta ahí, Roberto, querido Roberto. Mirá, justamente yo creo que ahí hay periodos organizacionales, ¿sí? Algunos periodos que pueden ser medidos como organizacionalmente, digamos, ¿no? Qué sé yo, en los ámbitos educativos formales nos evaluamos cada año,
Cada año tenemos que evaluarnos en una escuela, en un espacio educativo formal. Tenemos que, todos los años nos evaluamos y replanificamos. No podemos, a veces justamente nos pasa, ¿no? Cuando hacemos la planificación, por ejemplo, de nuestro curso, de nuestra cátedra para el año que viene, tenemos que revisar lo que hicimos, no es automático. Si no, repetimos, ¿sí? Y cuando repetimos nos empezamos a alejar de la realidad. Cuando repetimos nos empezamos a confundir, perdemos el norte y empezamos a hacer una cosa reproductiva, ¿sí? Porque cada curso es singular y cada curso es nuevo, aunque hagamos en la misma materia. Entonces, ahí, ¿cada cuánto es necesario? A veces es necesario cuando se enfrenta un desafío muy grande. Una organización, digamos, se le aparece una oportunidad muy grande, ¿sí? Por ejemplo, porque recibe una donación, o porque es convocada por otra organización o por un área de gobierno para realizar un conjunto de acciones que no tenía allí para evaluación. Siempre que hacemos un diagnóstico o un análisis de situación, de algún modo es una evaluación. De dónde estamos, de cómo estamos, de dónde queremos ir, de si nos estamos aproximando o no, de cuán lejos estamos de lo que queremos, de lo que nos proponen hacer. Entonces ahí hay que buscar un punto. En general, los proyectos tienen una evaluación que es continua, que se llama monitoreo, ¿sí? O seguimiento, y después tenemos una evaluación que es durante y una evaluación que es después. Y también tenemos una evaluación que es antes. Entonces, antes, durante y después hay diferentes maneras de evaluación. Y una evaluación permanente que se llama seguimiento o monitoreo de los proyectos, ¿sí? Entonces, ahí entramos en lo que se llaman tipos de evaluación. También la evaluación puede ser interna, o puede ser una evaluación externa. Nos autoevaluamos o pedimos que venga un agente externo a evaluarnos. Eso también es interesante, una evaluación externa. Que venga un ojo, digamos, que no esté contaminado con lo que estamos haciendo, ¿ok? ¿Va? Roberto, más o menos ahí la cosa. Esas son las estrategias, digamos, ¿no? No solamente cuándo, sino cómo y quién evalúa, ¿sí? ¿No? Cuándo se evalúa, cómo se evalúa y digamos, quién evalúa también. Sergio decía que una pregunta es, por ejemplo, las políticas públicas que supuestamente promueven la movilidad social o la inclusión, ¿qué tan eficientes han sido cuando uno va a un barrio y 10 años después todo sigue igual? Buena pregunta, Sergio, buena pregunta. Buena pregunta. Hay que empezar, a ver, si ustedes me respondo a la pregunta de Sergio. Justamente la idea de evaluar es que nosotros no podemos seguir repitiendo cosas que ya sabemos que no están dando resultado. Cosas que no resuelven el problema, que a lo mejor son paliativos. Pero entonces ahí tenemos que decir, bueno, ¿cuál es nuestro norte? Estar dando paliativos a los problemas de la población todo el tiempo, paliativo, 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 y no resolver nunca, no cambiar nunca. Esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿sí? Estamos siempre, a ver, para ponerlo en términos más futboleros, si ustedes me permiten, estamos siempre para atajar penales, o alguna vez podemos organizar la cancha para dar vuelta el equipo y salir con todo, y cambiar el juego, ¿sí? Y empezar a manejar el juego, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que tiene que ver con la visión, ¿sí? Si mi visión era cambiar el mundo, y resulta que lo único que estoy haciendo es reproducir lo que vengo viendo hace 10 años, entonces no estoy cumpliendo con mi visión. Revisar la visión, ¿sí? Estamos con el norte equivocado y probablemente te desanimes y probablemente el día a día se haga bastante duro, ¿sí? Adriana dice que tener flexibilidad de cambiar es necesario, si es necesario que tener la flexibilidad de cambiar si es necesario las metas para sostener la visión. Sí, porque los caminos pueden cambiar. O sea, la visión es una gran idea de futuro, ¿sí? Es una gran idea de situación social deseada, ¿sí? Y a veces resulta que esas metas son como unos caminos que no nos llevan necesariamente a eso. Vamos a decir, si yo quiero cambiar la situación alimentaria de una población, digamos, tengo que pensar en la situación alimentaria de toda la población, ¿sí? No solamente en atender una necesidad puntual de, por ejemplo, los niños o los viejos, ¿sí? Si no, tenemos que pensar en cambiar hábitos alimentarios, tenemos que pensar en cómo se producen los alimentos, tenemos que pensar cuánto cuestan los alimentos y cómo los hogares acceden a los alimentos. Es decir, tenemos que pensar cosas más complejas que brindar una prestación alimentaria. Así que, por supuesto, es necesario cambiar las metas, es necesario cambiar los proyectos, es necesario cambiar. Muchas veces es necesario cambiar, ¿sí? Las organizaciones a veces nos agarramos a aquella cosita que nos funcionó bien y paca, seguimos trabajando y repitiendo la misma cosita que nos funcionó
una vez, pero que a lo mejor ya no nos está funcionando más, ¿sí? Nahuel dice que coincide con Adriana, muchas veces hay que tener la flexibilidad de cambiar, porque no todo el tiempo, porque todo el tiempo van cambiando las cosas y hay que ir a adaptarse, exactamente. Hay una cuestión, digamos, las organizaciones tenemos que desarrollar una cuestión de adaptación. Fíjense, yo tengo ahí una experiencia que a lo mejor desde el punto de vista personal parece una pavada, pero yo por algunas razones he venido haciendo educación a distancia desde hace ya casi 10 años. Entonces, cuando tuve que organizar la educación a distancia desde Buenos Aires, donde yo vivo, con mis alumnos que cursan en Paraná o en Santa Fe, pero que no viven necesariamente en Paraná o en Santa Fe, sino que viven en todos los pueblos de alrededor de la ciudad de Paraná o de la ciudad de Santa Fe, yo me pude adaptar y pude cambiar, porque me pude adaptar a cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía una habilidad desarrollada que no necesitaba de la presencialidad o del discurso o de estar cara a cara para poder dar una clase, porque tenía elementos anteriores, y ahí está un poco la idea de la visión era mantener el servicio educativo de la educación pública en la universidad. Esa era la visión este año. Y buscamos todos los caminos para poder concretarlo. Algunos de esos caminos se le hicieron mucho más cuesta arriba que a otros, ¿sí? Eso quiere decir tener capacidad de adaptación. Y la capacidad de adaptación se logra probando varias cosas, no quedándose siempre con la misma herramienta, ¿sí? A mí me gusta una metáfora que yo siempre se le escuchaba a uno de mis maestros, que fue Mario Rovere, un médico de que sabe mucho de planificación estratégica, y él decía, si yo tengo un martillo en la mano, todo tenderá a parecerse a un clavo. ¿Sí? Porque si tengo conocimiento de una herramienta, me parece que cualquier cosa hay que clavar. Si tengo un martillo en la mano, todo parece que es un clavo. Y a veces no se precisa un martillo, se precisa otra herramienta, porque no es esa la acción que es requerida. A ver si voy. Gladys Centurión dice, después de una evaluación, ¿podemos cambiar el horizonte? A veces una evaluación te moviliza tanto que te hace cambiar la visión, y sí. A veces una evaluación te moviliza mucho, ¿sí? Porque, por ejemplo, te puede decir, bueno, no quiero hacer más políticas asistenciales, quiero hacer políticas de promoción del desarrollo, ¿sí? Cambio el horizonte. Una cosa es hacer políticas asistenciales, y otra cosa es políticas de promoción del desarrollo, ¿sí? Entonces, si yo digo, yo no quiero más, a ver, esta famosa, no quiero más dar pescado, quiero enseñar a pescar, pero no solamente quiero enseñar a pescar, sino quiero enseñar a explorar los ríos y los mares, quiero además producir, digamos, nuevos alimentos, quiero además que la gente piense cómo puede producir sus propios alimentos. Entonces, fíjate que, claro, la evaluación te ayuda a cambiar. La evaluación es una herramienta de cambio, si la hacemos, digamos, rigurosamente, ¿no? Así que sí, Gladys, por supuesto que podemos cambiar de horizonte. Se introducen cambios para mantener la visión o para vigorizarla o para cambiarla, para decir, estábamos con un norte que de verdad esto lo discutimos hace, no sé, 10 años atrás y ahora queremos discutir otro norte, ¿sí? Gise Sartori dice que me preguntaba de la evaluación en torno a los recursos direccionados a pensar en proyectos inclusivos, la importancia del cambio de paradigmas, cómo nombramos, desde dónde construimos la diversidad funcional y supervisar los procesos. Bueno, sí, la idea de los lenguajes, como las palabras van generando nuevos sentidos y van generando nuevos significados, sin ninguna duda. Y justamente, no sé bien qué querés decir con esto de la diversidad funcional, Gise, pero lo que creo es que, digamos, justamente, por ejemplo, estamos aprendiendo a entender que mucho es más diverso el mundo es mucho más diverso de lo que nos imaginábamos, ¿sí? Nuestra educación secundaria, nuestra historia en Argentina, nos llevaba como a pensar, digamos, en bloques. Ahora estamos dando cuenta que las situaciones son mucho más diversas de lo que imaginamos. Por ejemplo, todos nosotros en las organizaciones sociales tenemos ritmos diferentes de aprendizaje. No aprendemos al mismo ritmo todos, ¿sí?
Una organización puede aprender a un ritmo y otra organización precisa más tiempo. Una organización puede hacer grandes descubrimientos y otra le cuesta más entender lo que es la descubierta o lo que es, digamos, la innovación. Una organización puede ser muy buena haciendo algo, pero no puede cambiar a lo mejor haciendo otra cosa donde una pequeña organización es mucho más eficiente. Y ahí está la idea de las alianzas. Cuando tenemos otros que están orientados a la misma visión, nos ayudan a recorrer el camino, ¿sí? Cuando reconocemos que no tenemos la solución a todas las actividades del día a día, y entonces allí aparecen, por ejemplo, lo que se llaman proyectos soporte, ¿sí? Es decir, un proyecto que viene a ser como un soporte para que otro proyecto más grande se pueda desarrollar. Entonces ahí voy y me hago una alianza con una organización que me ayude a hacer mejor una cosa que yo no estoy haciendo bien, ¿sí? Pero es una partecita, y esa organización por ahí, en esa alianza me ayuda a organizar eso, entonces allí vamos al mismo norte, pero busco una ayuda para que me ayude a hacer la trayectoria, y de la trayectoria que tengo que recorrer empujada con otra alianza. Entonces, fíjense que esas situaciones objetivas intermedias también pueden hacer que nos aliemos con diferentes actores. Dice Roberto, animarse a cambiar, claro, cambiar es una pequeña cosa. Hay un cierto temor al cambio, es cierto, somos medio ahí, medio conservadores, digamos, ¿no? Pero la cosa es identificar cuál es el cambio necesario, porque uno no cambia, como decimos en Entre Ríos, al voleo, ¿sí? Uno cambia cuando identifica la necesidad de qué cosa hay que cambiar. De allí la evaluación y de allí el diálogo y de allí ponernos de acuerdo realmente en qué es lo que queremos lograr, ¿no? Malena dice que si hacemos el cambio, y si hacemos el cambio y a la mayoría de las personas no les gusta, ¿qué hacemos? Muy buena, muy buena. Ahora, está buena la pregunta. El cambio no es algo, digamos, el cambio social no es algo que uno gobierne absolutamente, ¿verdad? Y uno puede discutir modelos y formas de cambiar, obviamente. Obviamente que va a haber conflicto con los caminos del cambio, obviamente que va a haber diferencias, porque hay diferencias de intereses, ¿sí? Yo creo que a veces también hay una cuestión pedagógica en esta idea del cambio. ¿Qué nos enseña a cambiar? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero aprender cuando quiero cambiar alguna cosa? ¿Sí? Quiero aprender a escuchar, quiero aprender a entender, qué es lo que quiero aprender cuando quiero cambiar, ¿verdad? Y entonces allí, digamos, creo que el cambio, como la visión, se dialoga, se conversa, se discute. No es que yo vengo, cambio y todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ¿sí? Es justamente en ese sentido la idea de que la práctica cotidiana te enfrenta con personas que tienen un completo, piensan completamente diferente a lo que vos estás queriendo hacer en términos de cómo armar tu trayectoria, es encontrarse con eso y poder discutir y poder conversar, ¿verdad? Nadie tiene además la verdad del sentido del cambio, ¿sí? Nadie tiene la verdad de eso. De manera tal que cuando nos proponemos trayectorias posibles, nos proponemos, digamos, el logro de una visión, estamos haciendo también una apuesta, ¿sí? Y ahí tenemos que adaptarnos también a las circunstancias que tenemos. Y esto no quiere decir renegar la visión, ¿sí? Adriana dice, ¿qué pasa cuando las políticas públicas compiten con las organizaciones sociales? Hacemos las mismas cosas y se termina dilapidando recursos. Es muy buena, Adriana, eso que decís es muy bueno. Yo creo que nosotros ahí tenemos que empezar a hablar de lo que por lo menos conceptualmente yo llamo como un grupo, llamamos de gestión asociada entre el Estado y la sociedad civil. ¿Sí? No podemos andar por caminos paralelos haciendo las mismas cosas. Eso es una locura, ¿sí? Justamente. Ahí si tenemos una visión compartida, realmente compartida, entonces hacemos juntos, ¿sí? No se puede estar, digamos, recorriendo trayectorias semejantes, digamos, solamente por el ego de que lo hago yo o que lo haga el otro, ¿sí? Entonces tenemos mucho ego también, gente. En las organizaciones hay mucho ego, Ojo que tenemos que descubrir, tenemos que romper el ego, así, todas las mañanas. La visión es una tarea de romper el ego también, Ojo, ser generosos, escuchar al otro, aunque se equivoque, pero dejar que las cosas vayan teniendo su tiempo. Eso es la diversidad. La diversidad es que no somos todos igualitos, digamos, no estamos calcados con el mismo molde. Y entonces ahí, eso que vos decís ahí, ¿cómo hacemos políticas
públicas con mayúsculas es que sociedad civil y Estado tienen que ir juntos, digamos, ¿no? Y con qué reglas claras. Si no me canso de decir, las reglas tienen que ser claras, transparentes. ¿Cómo se pone de acuerdo el Estado provincial, municipal o nacional con las organizaciones provinciales, locales o nacionales? Hablando y poniéndose de acuerdo, compartiendo visiones. Si compartimos la visión, después vamos a compartir las trayectorias posibles y no tenemos que estar compitiendo, ¿sí? Sino por el contrario, digamos, la gestión asociada es un camino colaborativo, porque los problemas que tenemos adelante no los resuelve solo la sociedad civil o las organizaciones o solo el Estado, ¿sí? ¿A ustedes les parece que los problemas que vamos a tener de aquí en adelante va a haber un solo actor que los va a poder resolver? ¿No? No va a ser así. No va a ser así. El tamaño, la profundidad, la escala, la complejidad de los problemas va a requerir que todos tengamos una actitud, digamos, de escucha, de humildad y de trabajo colaborativo. Me parece que ahí está un poco la idea también de pensar esta idea de compartir visión para organizar las rutas, para poder caminar hacia los procesos de cambio, ¿verdad? Ok, gracias, secretaría. Leo las preguntas más despacio para que se quede claro en la grabación. Gracias, muy amable. Muy amable. Son preguntas muy buenas, me entusiasman todas y me parece muy, muy, muy bueno. Tenemos ahí unos minutitos, ahora respondo a Inés, que dice, si nosotros queremos lograr un cambio en el territorio, que es donde trabajamos, en el barrio, con los vecinos, donde hay mucha diversidad de pensamiento, ¿cuáles son las herramientas más amigables y más simples, por así decir, para empezar de a poquito a lograr estos cambios, o cuáles creéis que son? Yo creo que cuando tenemos esa diversidad, ¿sí? La primera cuestión es lograr espacios comunes. Es decir, reconocer esto que decía, ¿no? Tratar de hacer un ejercicio de bajar el ego y reconocer el espacio del nosotros, ¿sí? Eso no es una tarea sencilla. Segunda herramienta, además de bajar el ego y reconocer el espacio del nosotros, es tratar de identificar realmente cuáles son los problemas y compartir los problemas, porque si tenemos claramente compartidos el diagnóstico de los problemas, podemos entonces sí ofrecer un menú o alternativas de solución en las que nos podemos poner de acuerdo. ¿Sí? El acuerdo no viene porque uno cede y el otro afloja y el otro avanza. El acuerdo viene porque nos ponemos de acuerdo en el tema, digamos, en el asunto que hay que atacar y en las maneras en cómo lo podemos atacar. ¿Sí? Entonces, muchas veces allí, digamos, también hay maneras diferentes de realizar valores, ¿sí? Y entonces tenemos que buscar esas diferentes maneras de realizar valores sin ofender a los otros y buscar el punto de equilibrio en ese sentido. Si les parece, yo quisiera, acá ustedes tienen en pantalla un ejercicio que la idea era, digamos, como que, si les parece así, como en 5 minutos hacer como un pensamiento de trayectoria, ¿no? Es decir, si podemos pasar a la siguiente transparencia, por favor. Mauro. La idea es que ustedes dibujen en una hoja este dibujito así, y entonces decir, bueno, la situación actual en mi organización es esta, la situación deseada o mi objetivo estratégico es este, y tratar de trazar una línea como cuáles serían las situaciones o objetivos intermedias que ustedes deberían recorrer entre la situación actual y la situación deseada, ¿sí? Este ejercicio más que nada lo quiero dejar planteado como un ejercicio para hacer, porque este ejercicio es lo que responde a el título de esta charla de hoy, digamos, ¿no? ¿Cómo relacionamos la planificación estratégica con el quehacer cotidiano? ¿Sí? ¿Cómo relacionamos lo que hacemos todos los días en la situación actual, en el día a día, en las prácticas cotidianas de la organización, con la situación de visión, con la situación deseada, con el objetivo estratégico? Si les parece, no sé cuánto tiempo tenemos, no tenemos ya mucho tiempo, tenemos hasta las 19:30. Se me fue un poco con las preguntas que fueron muy interesantes, muy pertinentes, y me parece que dan mucha más tela para cortar. Bueno, como de costumbre nos queda. A ver si a lo mejor, si no podemos hacer un 5 minutos para pensar, a ver si ustedes quieren compartir tal vez algunas de estas trayectorias, o si esta idea queda clara como para
a ver, si por ejemplo este ejercicio que está acá les serviría para conversar con los otros miembros de su organización. Si les parece que este ejercicio se puede hacer mañana, la semana que viene, con el equipo de la organización en que ustedes trabajan, y tal vez ir pensando, bueno, ¿cuáles son estas situaciones objetivos intermedias que queremos lograr si queremos lograr nuestra visión deseada, ¿no? Yo creo que por ahí lo abro más, no sé, Sergio, Nadia, si les parece que hacemos como más una ronda, o si quieren jugar con el ejercicio. Sí, otras veces han participado, han abierto micrófonos y cámaras, así que si se animan, así sí, más que no se siente solo todo el tiempo. Mi idea, por favor, que sí, si pueden abrir los micrófonos y opinar, sería muy bueno, con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, estoy de acuerdo, hay mucha gente que tiene mucho para compartir y opinar, así que hay mucha experiencia acá. Vamos. Así que puede avanzar. Yo digo, a ver, si les parece, me gustaría que opiniones, si les parece pertinente esta manera de organizar el pensamiento que conecta el día a día con la planificación, que conecta los problemas del día a día con lo que realmente queremos lograr, digamos, como horizonte, ¿no? Así que está abiertos los micrófonos, por favor, y comentamos y compartimos. Todo el mundo, de a uno, dice Roberto. A ver, les pregunto algo, entonces yo hago una pregunta para que me contesten ahí por el chat o abriendo el micrófono. ¿Todo el mundo en su organización tiene clara cuál es la visión de la organización? ¿Todo el mundo sabe cuál es la situación futura deseada en un horizonte de 5 años? Nosotros en nuestra organización tenemos una fuerte idea de que es fundamental el tema de estar en el territorio y haciendo talleres para que las personas puedan apropiarse de herramientas para cambiar la situación de vida. Lo que pasa es que, claro, apareció la pandemia y nos dimos cuenta de que la forma que teníamos de comunicarnos ya no existía más y tenemos que repensarnos ahora, reformularnos, a ver cómo sigue esta historia. Y también en ese sentido tenemos otro problema, que en general a los sujetos, a las personas que nosotros, los destinatarios, a los cuales nosotros tratamos de hacer abordaje, no tienen el acceso a Internet que estamos teniendo nosotros en este momento. Con lo cual, los caminos se dificultan un montón, digamos, ¿no? Esto del SOI, que venía trazado de una manera determinada, que era establecer contactos con el territorio, ponernos a disposición, era a través de alguna institución intermedia, ese camino ahora está medio obturado, digamos, ¿no? Hay que buscar otros caminos alternativos, y la verdad que es realmente complicado, porque cuando más te adentrás vos en zonas donde hay menos conectividad, mucho más difícil es la conexión con la gente que se supone que uno tiene que estar trabajando. Eso. Sí. Sí. Nadie me contestó si todo el mundo tiene clara la visión de acá a 5 años, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vos decís que tu organización quiere trabajar el territorio para que las personas generen un cambio para que mejoren su condición de vida. Pero, ¿hacia dónde es el cambio? ¿Hacen talleres de capacitación laboral? ¿Saben si eso te sirve, si eso no sirve? ¿Cómo es? Adriana. Sí, nosotros, digamos, yo estoy, la organización, en este momento la presido, pero de mañana tenemos la asamblea y tenemos que elegir autoridades. Creo que no tenemos la visión acá 5 años. Y sobre todo, después, o sea, dependemos mucho también las políticas públicas y de la dirección del hospital, digamos. Entonces, por ahí, pues nosotros podemos tener una visión, por eso el tema de las metas y lo intermedio, que tenemos que ir adaptándonos. Y Exacto. A veces, bueno, nosotros sabemos, o sea, nos aproximamos a una visión, digamos, pero yo no sé, con todo este cambio, si podemos decir que lo tenemos definido hace 5 años. Me parece que tenemos que hacerlo todo un replanteo. En este tema, en este tipo de organización, creo que decir hoy que tenemos una visión es como temerario, digamos, porque me parece que es una de las cosas que más se han afectado, que es la salud, ¿no es cierto? Sí. Y más como el tema salud
va, de ahora en más, va, como es, gravitar, digamos, en lo cotidiano. Así es. Entonces, me parece que no, que nuestra organización no, y está bueno esto de decir, bueno, a ver, démonos tiempo para pensarlo y buscar, tal vez nosotros como organización nunca nos hicimos este planteo. Por eso me parece saludable este tipo de encuentros, digamos, y que empecemos como organización a discutir estas cosas, ¿no? Así que le Sí, agradezco. claro. No, gracias, Adriana. Mirá, justamente tu intervención me hace pensar lo siguiente. Fíjate, vos decías, dependemos de las políticas públicas, dependemos de la política del hospital, pero también es cierto que si ustedes, digamos, tienen más claramente pensada la visión, también se pueden posicionar mejor para, entre comillas, dialogar, negociar, conversar con la política pública y con el hospital. Yo creo que la pandemia nos enseñó justamente a que tenemos que hacer las cosas como aprendiendo en cada situación. La pandemia nos enseñó que todo lo que sabíamos para cuidarnos no nos servía de mucho. Tuvimos que conocer al virus, tuvimos que frenar, tuvimos que entender, tuvimos que probar, tuvimos que equivocarnos, tuvimos que corregir, ¿sí? Todas esas cosas son situaciones o objetivos que nos han ido, digamos, intermedias que nos han ido colocando en mejor posición para cuidarnos en la pandemia, ¿verdad? No sé Sí, si no. Aparte entonces, yo, digamos, por la profesión, estoy continuamente buscando resolver y soluciones y soy mediadora también. Entonces, ajá, estoy, digamos, como en la práctica, siempre buscando esto, ¿no? De buscar por todos lados cómo resolver conflictos, entonces gestionando conflictos. claro. Y bueno, esto de buscar y cambiar es como que es la práctica. Entonces, en ese sentido sí, pero me parece que es como que vamos a tener como otros paradigmas ahora. Eso me parece. A eso Vamos me con ello. refiero en el cambio de la visión y no solo nos vamos a tener que cambiar nosotros, que sino también las políticas públicas se van a tener que también cambiar. Entonces, como que para congeniar, vamos a saber cuáles son los cambios que van a presentar ellos y cuáles van a ser los nuestros. Y Bueno, ahí tratar está. de compatibilizar. Exacto, pero ahí la idea de compatibilizar tiene que ver que las visiones converjan, ¿verdad? Tiene que haber Sí, visiones convergentes, exacto, por ¿sí? supuesto. En bien de la comunidad, por supuesto. Exacto, 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 ahí está, esa es la idea. La idea de que la visión convergente te junta en la tarea, ¿verdad? La tarea Exacto. se organiza en conjunto cuando tenemos claro el puerto al que queremos llegar, que es el mismo, digamos. Yo creo que ahí, Exacto. digamos, veo ahí también algunas palabras como, por ejemplo, la idea de cuidado colectivo, corresponsabilidad, que trae dice. Corresponsabilidad es una palabra que viene de la ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Habla que la situación de los niños, digamos, las niñas y los adolescentes, es corresponsabilidad de toda la sociedad. Esa es una palabra que cada vez vamos a tener que pensarla más operativamente, ¿sí? Muy buena, esta palabra es una palabra para pensarla, digamos que somos corresponsables de situaciones, no somos responsables solitos, ¿no? Esa idea de la corresponsabilidad es una cuestión para pensar, por ejemplo, ¿cómo se es corresponsable armando proyectos juntos? ¿Cómo se es corresponsable discutiendo visiones y discutiendo trayectorias posibles? Es decir, la corresponsabilidad es la que me garantiza, digamos, que tengo que dialogar. Yo no puedo ser corresponsable de algo si no converso con el otro, ¿verdad? Y esa aproximación, esa conversación tiene que tener reglas, tiene que tener pautas. A mí me gusta que las organizaciones se piensen como organizaciones autónomas con su personalidad y con su manera de sentarse frente a las instituciones públicas, porque están conversando que son dos actores diferentes, ¿verdad? Una cosa es la responsabilidad de la organización social y otra cosa es la responsabilidad del Estado. Yo creo que allí también eso, a veces queda medio confuso el espacio ese, ¿sí? Y me parece que hay que clarificarlo un poco. Entonces, porque a veces las organizaciones tienen
en su voluntarismo, casi como terminan como reemplazando al Estado. Y no puede ser, porque el Estado es irreemplazable. ¿Sí? El Estado es irreemplazable. Una organización, por más grande que sea, no puede reemplazar a la estructura del Estado. Entonces hay que armar un diálogo donde el Estado sea Estado y las organizaciones sean organizaciones, ¿sí? Y ahí desarrollar la corresponsabilidad, digamos, ¿no? O la estrategia de gestión asociada. Bueno, llamamos, no sé cómo, si hay algún comentario más. Estamos muy ricos el intercambio. Sí, ahí Mario propusieron en el chat poder también ellos hacerlo y poder enviarlo. A ustedes, a todos me parece que les llega por mail, nosotros le vamos mandando los materiales, ahora también le vamos a mandar el material que dejó Mario para que ustedes tengan, que son dos archivos, entonces quien pueda hacerlo, quien le interese, también como ejercicio me parece que está bueno para ir teniéndolo. Quien quiere realizarlo nos lo puede enviar a ese mail, que es el mail de la Secretaría y de Extensión, y después nosotros lo reenviamos a Mario para que también los pueda leer, y bueno, y podamos tener este material. Ajá. Por supuesto que sí, no lo pudimos hacer acá, estaba muy rico el intercambio vía del chat, muchas apreciaciones muy, muy, muy pertinentes y que bueno, me desataban ahí comentarios que creo que aportaron. Entonces, si ustedes quieren hacer el ejercicio y enviarlo por correo y yo les puedo hacer una devolución, no hay ningún problema, con mucho gusto. Con mucho gusto. Buenísimo. Nosotros entonces le vamos a mandar, Mario, los dos documentos que vos nos enviaste y si nos autorizás podemos mandarles el Power. Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Sí. Es abiertísimo. Es de todo el mundo, claro que sí. Buenísimo. La verdad, Mario, que me quedaba con ganas ahí también de intercambiar, pero bueno, respecto al rol que tengo hoy, otra vez intercambiaremos también. Con mucho gusto, Nadia, mirá, me parece que ahí estamos, aprendiendo un montón. Bueno, yo me siento parte un poco también de esa idea de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria de Paraná, que también, bueno, la he pensado, la he remado, la he compartido y creo que estás trabajando ahí, así que me alegra mucho. Y ella también, a ver, por ejemplo, esa es otra iniciativa, ¿no? Para decir, hay una visión, por ejemplo, ahí, la visión de que la salud comunitaria, el ambiente y el género no pueden estar separados, ¿sí? Esa idea es que, digamos, si queremos cuidar el ambiente, no podemos hacer, digamos, violencia de género. Si queremos cuidar el ambiente, no podemos descuidar la salud comunitaria. Entonces, esas cosas están amalgamadas. Y esa idea, digamos, de una Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria, justamente es la idea de compartir visiones de sectores que a veces en el Estado están muy lejos. ¿Sí? Porque a veces parece mentira, pero la lógica de salud está lejos de la lógica de ambiente. No, parece mentira, pero todavía algunas de esas cosas persisten, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí son como apuestas, a eso le llamamos apuestas, es decir, creer en una idea y jugarse a realizarla, ¿no? Es decir, pensar que hay un camino que es juntando salud comunitaria, ambiente y género, y vamos para adelante, digamos, ¿no? Esta es un poco la historia. A mí me parece que siempre, de las prácticas cotidianas, hay que sacar, ya para ir cerrando, de las prácticas cotidianas me parece que hay que sacar justamente el condimento que nos ayuda a buscar la dirección y a mantener la dirección que nos propusimos, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestros valores, tenemos nuestros compromisos y también sabemos que digamos, por muchas diferencias que tengamos, digamos, si compartimos una visión de futuro, eso nos ayuda a transitar, digamos, los caminos, ¿no? Entonces, y creo que en esta situación que estamos ahora, de pandemia, de salida de la pandemia, de cantidad de desafíos que tenemos, por ejemplo, esto de la comunicación. Yo creo que hay que volver a la radio.
las radios populares, las radios que escuchábamos con dos pilitas, no precisaban la conexión de internet, con 2 pilitas. Hay miles de conexiones, hay gente que está colocando en el medio de una montaña un router y toda la gente en las casas de la montaña se conectan en el mismo router, digamos, y usan uno solo. Estoy buscando las maneras de comunicarnos las organizaciones cuando no tenemos cómo juntarnos. Esta es una de las grandes cosas que tenemos que inventar. Vamos a tener que recrear esas cosas. No hay que achicarse, hay que buscar la fuerza para poder hacerlo. Me parece que allí, no sé, creo que hay algunas maneras de comunicación que parecían que estaban pasadas de moda, que probablemente vuelvan a transformarse en importantes, ¿verdad? Por ahí empezamos a rescatar una cantidad de cosas. Bueno, ha sido un gusto realmente y les agradezco mucho a todo el equipo de la Secretaría de Extensión que me den la oportunidad de charlar con toda esta gente de Gualeguaychú que son tan queridos, una sociedad que la pelea tanto y que es muy admirable también en su capacidad organizativa y bueno, muy querida, ¿eh? He estado varias veces por ahí y siempre me vengo contento y hoy también, como no pude decir de otro modo, me ha encantado compartir con ustedes este espacio. Gracias, Mario. Yo recordarles también a todos los que están que el próximo encuentro es en 15 días, que hoy justo que charlamos un poquito sobre evaluación, les va a estar llegando, además del material que Mario nos dejó para compartirles a ustedes, un pequeño formulario en donde van a poder contarnos cuál ha sido su experiencia hasta el momento, qué cosas creen que debemos modificar, mejorar, qué otras propuestas tienen para hacernos. Ustedes saben que uno de los encuentros era libre y que ustedes eligieron el tema de economía social y solidaria, así que bueno, ese va a ser el tema a trabajar en ese módulo libre que habíamos tenido y que en el último encuentro vamos a estar compartiendo con toda la comunidad, ya no solo con ustedes, junto a un referente de la extensión, ¿sí? Que es Tomasino, que es de la República Oriental del Uruguay, así que vamos a estar compartiendo con él y con toda la comunidad. Va a ser un encuentro abierto y donde le van a ustedes también contar la experiencia de estos encuentros, que es lo que queremos, y poder ahí hacer un intercambio. Así que bueno, estamos casi a la mitad de esta propuesta, así que creíamos necesario que ustedes nos puedan dar su opinión y hacer la evaluación también en el medio del proceso de cómo vamos. Sabemos que por ahí se ha dificultado un poco con lo que tiene que ver con la accesibilidad, y bueno, en la página del Facebook de la facultad van quedando colgados también los encuentros, así que eso también es importante para mayor acceso y mayor llegada a todos. Sí, yo le quería decir también que si cualquier dificultad para acceder a materiales o lo que fueran, pueden pasar por la Dirección de Educación Popular de la Municipalidad de Gualeguaychú y nosotros ahí les facilitamos todo esto, digamos, ¿no? Así que nadie se quede con ganas de ver algo o de recuperar algo que ya vimos porque está ahí disponible el material, estamos a disposición de ustedes. Eso. Bien. Muy bien. Muchas gracias por todo, muy buena la clase. Y bueno, sería gracias. Que vamos a hacer un monitoreo, ¿no? Está bueno, está bueno. Claro. Buena semana, gente. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias Mario, gracias Sergio, a todos y a todas. A Naya, chao Gise, chao Gladys, a Diana, adiós. Roberto. Gracias Gabriela, a Inés, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, adiós.